Ahora sí. Bien, entonces, lo que vamos a empezar en la clase, lo primero que quería decir es que vuelvo a insistir, es el día entonces jueves, decidí entonces no voy a hacer la clase híbrida, digamos, la voy a hacer no presencial, y no es que no quiera hacer la clase, es que en realidad tengo que participar en un comité, digamos, de cooperación franco-chileno, en el cual yo soy presidente, así que no tengo mucha opción de poder decir que no. Y entonces la clase la voy a grabar, en realidad creo que este fin de semana, esa clase más otras las voy a hacer ambas remotas, explicando la magnetización. De todas maneras, un tema, pensar de todas maneras es una parte complementaria de la magnetización, porque era igual compleja para la clase, pero necesito que conozcan de todas maneras lo relevante. De todas maneras, voy a enfatizar qué es lo que sí quiero que sepan, pero quiero de todas maneras deducirle las propiedades. ¿Ok? O sea, no necesitamos todo el detalle, pero sí necesito que sepan algunas cosas. Entonces, con respecto al repaso, antes de que si alguien tiene alguna pregunta, lo primero es que hasta ahora estábamos viendo magnetización y habíamos aprendido dos cosas muy profundas. Una era que el gradiente de B era cero, eso significa que no hay fuentes puntuales de campo magnético, no hay monopolos. Y lo segundo fue la ley de circulación, que la clase pasada discutimos bastante de ella. Hice hartos ejemplos donde esencialmente vimos que el origen de un campo magnético se debe a que existe una corriente. Eso me dice que si hay una corriente, entonces hay una circulación de campo magnético. ¿Okay? Eso mentalmente significa que hay una corriente, entonces el campo magnético circula. Esencialmente eso es lo que nos está diciendo. Y lo segundo que vimos, y ahí empezamos, no sé si hasta hay alguna pregunta, esas son las dos leyes que resumen todo lo que estamos haciendo, de forma muy, muy compacta, pero está ahí anotado todo. A partir de estas dos leyes, por ejemplo, uno puede mostrar que es equivalente, eso lo hicimos, tengo que enfatizo, es equivalente decir que el campo magnético en realidad se escribe de esta forma y está acá. Es decir, si uno integra estas ecuaciones, cosas que nosotros lo hemos haciendo al revés, pero si uno integrara esto, si el curso habría partido así, yo les habría dicho divergencia de cero, el rotor vale J, ustedes simplemente integrar esas propiedades rotores, deben haber sido capaces de mostrar que esto entonces es igual a escribir que B en realidad explícitamente satisface esta expresión que está acá. Esa es su forma integral, esa es su forma diferencial. ¿Ok? Obviamente nos gusta escribir una forma diferencial porque la física es mucho más fácil de entenderla, puesto sí es más difícil, pero es exactamente la misma información. ¿Ok? Y las soluciones de esto, o sea, fíjense, no sé si se dan cuenta, lo que hicimos ahí fue de alguna forma invertir el rotor y se transforma en turno. Es como que este operador no pasase al otro lado, encontrar que B vale eso. ¿Ok? Finalmente fue eso lo que hicimos, de una forma un poco quizás nos cuesta madurar, que fue lo que hicimos, pero eso fue lo que hicimos. ¿Ok? Nosotros partimos de acá, y deberíamos estar de acá, pero en realidad uno puede partir de acá y encontrar que esto es la solución. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro para todos? ¿En casa también está claro para todos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora la nueva parte que empezamos a discutir fue lo que llamé el potencial vector, y en él nos vamos a discutir, o nos vamos a estar parte del plazo hoy día en discutir. La idea esencial viene de acá. Viene de que la divergencia es cero, entonces uno se pregunta, la divergencia es cero, por lo tanto, ¿cuál es el caso más general de B que tiene divergencia cero? Uno dice que eso tiene que ser el rotor de alguna cantidad. Entonces, esto era el análogo que lo mostrábamos en el campo eléctrico, teníamos que el rotor del campo eléctrico era cero, y por lo tanto concluimos que tenía que haber un potencial eléctrico. Aquí tiene que haber un potencial vectorial. Este es un vector, pero no le vamos a aplicar el rotor a algo que no sea un vector. ¿Okay? Entonces, esto lo llamamos potencial vectorial. Y el cual tenía unidades, si quieren, unidades de A, les dije que eran unidades de Tesla, unidad de magnetismo, Tesla, fíjense esto, y para que me dé unidades de Tesla, esto tiene que tener unidades de Tesla por metro, cosa que dividido por la distancia nos dé, digamos, Tesla, que es la unidad de magnetismo que usamos oficial en el curso. Así que por primera vez vemos algo inesperado, vemos que el potencial no es un escalar. Por primera vez en nuestra vida nos enfrentamos a un problema distinto, donde tenemos un potencial que no es un escalar. Todo lo que hemos descubierto, la fuerza de gravitación,
Muchos de los problemas que descubrieron, no sé, un resorte tenía un potencial que era escalar, porque una vez encontramos un potencial vectorial, ¿ok? Es un vector, es decir, que la energía debiera tener algo así como una flecha. Obviamente la energía es un escalar, así que de alguna forma tiene que aparecer este vector en la energía, ¿ok? Y en la práctica es cuando uno mira, o sea, bueno, no vamos a discutir mucho de eso porque no vale la pena, pero donde uno dice, pero ¿cómo le meto un vector a la energía? Y ya lo conocen de pequeño. De hecho, la energía cinética siempre fue una energía que la sacan de un vector, la velocidad. Simplemente eso nos dice que tiene que ver con la velocidad al cuadrado. Ahora, si uno hace problemas de mecánica, en realidad uno va a descubrir que este A tiene que ver algo así como el momentum menos A por la carga, eso nos da la energía correcta del problema al cuadrado. Pero eso hace un poco más sofisticado. Pero trato de convencerlos que esto va a parecer algo extraño. Entonces, este A está ahí, entonces uno quisiera primero saber qué expresiones tiene el A, como ya aprendimos cuando tenía el potencial escalar, la gran gracia que tenía, a diferencia del campo eléctrico, que era mucho más simple calcular. Entonces, se pregunta si es que tiene ventaja. En realidad, físicamente, vamos a ver que el A es mucho más cómodo que el B para calcular muchas cosas. Porque, de hecho, físicamente, uno va a escribir ecuaciones para el potencial eléctrico y para el potencial escalar. Eso es como hacer lo más cómodo. Pero bueno, seguramente esa parte no la vamos a alcanzar en el curso porque tiene que ver con la relatividad, cosas mucho más profundas. Pero, ¿qué nos vamos a hacer primero? ¿Cuál es la ecuación del A? Cuando teníamos el potencial sabíamos que era simplemente la Laplaciano igual 0, pero la otra ecuación que nos queda es esta. Esta de acá nos diría que entonces el A debe ser una ecuación de la forma rotor de A, y eso igual a 0. Pero rotor de A es simplemente, si uno se recuerda, es algo así como gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A, y eso no es igual a 0, eso es igual a un 0J. Eso es igual a un 0J. Esa sería la segunda ecuación. Entonces, se fijan, cuando esto era escalar, recuperábamos algo así como la ecuación laplaciano igual a 0, o la ecuación de Poisson, laplaciano igual a la densidad de carga. Pero ¿cómo nos arreglamos aquí? Entonces, esta en teoría debería ser la ecuación del potencial vector, se ve difícil. Pero aquí va a ser la primera vez que vamos a usar la libertad que tiene un potencial vector. ¿Cuál es la libertad? Que fíjense que el mismo B, al igual que antes cuando teníamos el mismo campo eléctrico, teníamos el gradiente potencial, uno decía, bueno, si le sumo una constante me da exactamente la misma cantidad física. ¿Ok? El mismo campo eléctrico. De hecho, es una pregunta profunda en la física. La pregunta, ¿qué es lo que en física es relevante? ¿Los potenciales o las fuerzas? ¿Ok? Lo que miden los aparatos son las fuerzas. Uno diría entonces lo que mide es la diferencia potencial y por lo tanto lo que tiene sentido es la diferencia potencial. En este caso uno se pregunta, ok, yo voy a medir campo magnético a través de la fuerza de Lorentz, por ejemplo. La pregunta es si es que mido A o no mido A. La pregunta es un poco simplificada, que fíjense que si B lo escribo como el rotor de A, fíjense si coloco A o coloco A' igual a A más simplemente el gradiente de un phi. Fíjense que ambos me dan exactamente el mismo campo magnético. Los dos, si le aplico el rotor, el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, lo que uno concluye es que el potencial vector más una derivada, un gradiente, me da exactamente el mismo campo magnético. Por lo tanto, se me dice que el campo magnético, que me dice eso, me dice que el campo magnético se indefine, está, o si quieren el campo magnético, o el A, si quieren mejor. El potencial vectorial se indefine por un gradiente. Eso, fíjense, ¿qué significa esto? Simplemente por recordarlo, no suena extraño. En el caso que habían aprendido las fuerzas potenciales, ustedes decían que el potencial que habían estudiado toda la vida, el potencial eléctrico, el potencial de una energía, se indefine por una constante, porque más una constante le da lo mismo. Por lo tanto, escoger el nivel de energía era completamente arbitrario. Uno podía tomarlo donde le daba la gana. Esto me dice algo peor, me dice que el potencial vector se indefine por una función entera, por un campo completo, un campo escalar. ¿Ok?
Y entonces, eso es lo que nos está diciendo, que A se define por un gradiente. Tengo una función entera que me puede dar el mismo resultado físico, el B, el campo magnético, es exactamente el mismo, pero el A es completamente distinto, más una función es el mismo. Si le implico el rotor, es exactamente el mismo. ¿Ok? Así que la indefinición en este caso es mucho más compleja, y de hecho hace preguntas profundas. La mecánica cuántica, por ejemplo, ocupa la energía como descripción y no la fuerza, ocupa lo que llamamos el hamiltoniano, y por lo tanto ahí uno se empieza a hacer preguntas más difíciles porque aparece el A y no el B, y por lo tanto es difícil, tiene o no un sentido físico, uno se empieza a discutir eso, y efectivamente tiene algunas implicancias, pero a nuestro nivel una función entera es arbitraria. Por primera vez puedo colocar algo que le suma una función y la física es exactamente la misma, no cambia. ¿Ok? ¿Estamos claros para todos hasta ahí? O sea, tengo algo que tiene una libertad que no es una constante, es una función entera. ¿Ok? Lo importante es esa función, es una derivada de algo, es una libertad. ¿Está claro en casa también? ¿Está claro? Porque es un poco abstracto esto. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, la voy a usar. ¿Cómo la voy a usar? Fíjense que, y esto lo llamamos calibración, o gauge. En inglés, calibración se escribe gauge. ¿Y cuál es la ventaja que tiene usar un gauge? Es que lo voy a usar para que me sea fácil para calcular. ¿Ok? Voy a escoger los A que, a diferencia, antes la constante no me servía para nada, pero como tengo una función, sí me va a servir. Entonces voy a usar esa libertad para calcular. Y de hecho, en muchos problemas escogemos un phi tal que la ecuación de la A' sea lo suficientemente cómoda y fácil de calcular. Entonces les había dicho que el A satisfacía esta ecuación, que era el gradiente de divergencia de A menos el laplaciano de A igual a un 0J. Entonces uno dice, ¿pero qué puedo escoger para que me sea fácil? Bueno, uno va a escoger la siguiente libertad o gauge. Lo que voy a hacer es que voy a escoger phi, entonces escogemos phi, tal que voy a imponer que la divergencia de A es 0. Voy a escoger el phi tal que sea satisface esa propiedad. Entonces uno dice, ¿pero cómo hago eso? Bueno, si tengo un phi que no lo satisface, o sea, una vez que no lo satisface, encuentro, le sumo algo de tal forma que su divergencia sea 0. Es decir, que si tengo una, por ejemplo, una normal que no satisface, que su divergencia es 0, puedo yo construir una prima, tal que cuando le tome la divergencia, ¿ok? Desde acá, sea la divergencia de A, que es distinta a 0, y voy a entonces, en este caso, me queda divergencia sobre gradiente, sobre un laplaciano, voy a tomar el laplaciano de esto, y este pongo que sea 0. Eso me permite, entonces, si quieren verlo, un A que no satisface esa propiedad, entonces lo obligo a que la satisfaga escogiendo una función entera para que eso sea verdad. Y eso lo puedo hacer siempre. ¿Ok? Porque el laplaciano de alguna cosa es resolver una ecuación tipo Poisson, eso lo resuelvo y encuentro y puedo siempre imponer esto. O sea, yo puedo escoger mi phi para que esta propiedad sea verdad. ¿Ok? Yo puedo escoger ese phi para siempre, o sea, si no lo satisface, le sumo un gradiente entero para que mi nuevo A lo satisfaga. Total, la física es la misma. Si la física es el campo eléctrico y el campo magnético, entonces cojo uno con esa libertad. Y uno dice, ¿para qué? Bueno, porque si eso se cumple, que la es 0, entonces mi gauge, gracias a la elección de esta función, ¿ok? Realmente ahí estoy escogiendo realmente como un nivel de energía. Escojo un nivel de potencial tal que la ecuación que va a ser el potencial más 0. ¿Okay? Solo por eso lo escojo. ¿Ok? Si no, tendría que usar la ecuación de arriba. Si hago eso, entonces me queda esta ecuación de acá. Me queda que mi nuevo A, o el A apropiado que escogí, satisface entonces que el laplaciano igual a menos un 0J. ¿Ok? Este gauge que satisface esta ecuación tiene un nombre, lo llamamos gauge de Coulomb. Hay otros gauges que me sirven para calcular otras cosas, pero si fijas, entonces le ocupo la libertad para que satisfaga esta ecuación. Solo la satisface cuando la divergencia de A es 0. Y eso solo satisface escogiendo este phi. ¿Ok? Entonces, si alguien me da una que no lo satisface, yo siempre le sumo una función tal que obligo a que la divergencia de el A que construyo, que me da el mismo campo magnético, tenga esa libertad. ¿Ok? O sea, estoy usando la libertad
para que satisfaga esta ecuación. ¿Y cuál es la gracia? ¿Por qué le llamamos gauge de Coulomb? Porque fíjense que si esto no fuera vector, satisface exactamente la especie de ecuación de Laplace para cada componente. Sería laplaciano de la componente x igual a mu 0 por jx. Laplaciano de la componente y igual a mu 0 por j. O sea, cada uno de sus componentes satisface la ecuación de Poisson. ¿Ok? Y por lo tanto conozco la solución. Y esa es la gracia. Este gauge de Coulomb me va a permitir recuperar muchos de los resultados que ya he calculado. Esa es la gracia, me permite calcular haciendo analogías. Por eso usamos esta calibración. Calibración quiere decir esta decisión de escoger esta función para poder calcular las cosas de una forma más fácil. ¿Está bien? No sé si es claro hasta ahí. Simplemente ahora voy a sacar conclusiones de mi lección por simplicidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro en casa? Simplemente tengo siempre derecho a usar esta elección. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? profe, ¿me escuchó? ¿Sí? El gauge de Coulomb, ¿uno puede llegar y aplicarlo? ¿Hay que justificar ese proceso siempre? Siempre se puede hacer porque siempre existe una solución tal que tú tomas un gradiente de algo y lo igualo a un laplaciano. Siempre tiene solución. Ok, gracias. Siempre puedes contar algo. Ahora, a veces conviene, por ejemplo, hay otros gauges, por ejemplo, el gauge de Lorentz, para hacer relatividad especial, es mucho mejor para explicar cómo una partícula, cómo un electrón radia campo electromagnético, es mucho más común usar otra lección. ¿Okay? Uno va escogiendo esta función que uno tiene una libertad. O sea, yo sé que cuando estudiaba energía, nunca había libertad, era como medio trivial. O sea, alguien me decía, bueno, defino el nivel cero de energía en el piso o en las montañas. Y ustedes lo escogían donde les daba la gana. La física no cambiaba, pero la elección quizás sea más fácil calcular algunas cosas. ¿Ok? En este caso es lo mismo. La elección de dónde coloco el peso lo hago en una función que me permite que las cosas sean más fáciles para calcular. ¿Ok? Eso habla un poco de la utilidad de este gauge. ¿Ok? ¿Es más claro? Entonces siempre pueden usarlos a su favor. ¿Ok? Que me va a llevar como conclusión, y eso hace la conclusión interesante, resultado muy agradable, es que fíjense, puedo saber cómo es el A simplemente haciendo analogías. Por eso usamos este gauge, si no sería difícil resolver esta ecuación. Pero por analogía, fíjense que la ecuación de A, cuando ocupo el gauge de Coulomb, esa elección particular, entonces fíjense por analogía, observación si quieren, uno debería hacer por analogía cada componente el potencial vector satisface una ecuación tipo Poisson. Recuerden que la ecuación de Poisson era simplemente, si alguien no se recuerda con la ecuación de Poisson, era simplemente, nos decía que el laplaciano del potencial escalar era igual simplemente a ρ, en este caso, y nos queda dividido por epsilon c. Entonces, cada componente de esta ecuación ahora es vectorial. Vectorial, ahora es una ecuación vectorial. Esto que está acá, fíjense, me queda, si lo miran con cuidado, es el laplaciano de cada uno de sus componentes. Aquí hay tres laplacianos, una ecuación vectorial, son tres ecuaciones. Es igual a menos mu 0 j. Así que aquí tengo tres ecuaciones de Laplace, o de Poisson. ¿Ok? Son tres ecuaciones para cada componente. Pero lo interesante es que esta la sabíamos resolver. Antes sabíamos resolver que phi era simplemente, para la solución que está acá, era muy fácil. Eso era la integral de ρ partido por epsilon 0, 4pi, integral de volumen, y le poníamos además un signo menos. ¿Ok? Eso y dividido, por supuesto, por R menos R'. Esa era la solución de esta ecuación de Laplace. ¿Ok? Esa era la solución del potencial escalar. Por lo tanto, me dice que A, por analogía, es lo mismo, salvo que es componente a componente. Así que A vale un 0 menos partido por 4pi, integral de la densidad, en este caso sería la componente Jx, Ji, Jz, así que eso me queda J vector, partido por R menos R', eso integral de 1. Y por lo tanto, fíjense, por analogía, ya sé cuánto vale A. Escogiendo este gauge, ya me resolví el problema. Antes me habría preguntado, pero ¿y cuánto vale? Tengo que resolver esta ecuación de Poisson por componente a componente, pero haciendo analogía ya sé lo que es. O sea, alguien me da la corriente, lo divido por la distancia, lo multiplico con esta constante y tengo la expresión integral de cuánto vale el potencial vector. ¿Ok?
Así que eso me permite encontrar explícitamente cuánto vale haciendo analogía a este vector. Así que una cosa muy maravillosa este gauge me permite encontrar cosas simples. O sea, y este en particular satisface que su gradiente es cero por construcción. ¿Ok? Satisface que su divergencia es cero, nos da esto, y su rotor nos da el campo magnético. O sea, esto tiene la gran gracia de que lo cogí por construcción de gauge, pues satisface esto, y también satisface que puedo definir el campo magnético simplemente aplicándole el rotor a esto que está acá. Así que esto me dice, cuando le aplico el rotor a esto que está acá, obtenemos eso que ya escribí delante, obtenemos que esto es simplemente un 0 partido por 4pi integral de J cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Así que empieza un poco a usar las cosas que aprendimos, digamos. O sea, ya sé que es abstracto, pero al mismo tiempo me permite saber soluciones. Si alguien ahora me da un J y me dice calcule el campo vectorial A, y después calcule el rotor, hago este procedimiento. Simplemente ocupo esta expresión y con eso pues calculo el campo magnético. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿cuáles van a ser las ventajas si este es vectorial? Antes, por último, cuando alguien me decía calcule el campo escalar, era escalar y era fácil, el potencial eléctrico era fácil, era escalar, etc. Pero el A, la gracia que vamos a hacer es que tiene muchas analogías con el problema eléctrico, por eso nos gusta mucho. Podemos hacer muchos cálculos con él porque no es más fácil pensar. De hecho, esto me dice si hay un J hacia allá, debe entonces haber un vector A que llena el espacio que más o menos debería ser paralelo a J una vez que integre. ¿Okay? Entonces nos permite hacer analogía más simple. O sea, por ahora, cuando teníamos una carga, imaginar los campos magnéticos es más difícil, pero imaginarnos el potencial vectorial es más fácil porque se parece mucho a algo así como el potencial electrostático, pero ahora es un vector. Por eso es un poco más simple. ¿Ok? O sea, eso nos da un poquito más de intuición. Voy a hacer de todas maneras un ejemplo para ilustrar cómo logramos sacar propiedades del A. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahora? O sea, por lo menos ya tenemos expresión integral usando este gauge de Coulomb. Nos permite encontrar esta expresión muy simple que satisface ciertas propiedades. No todos los A tienen esta propiedad, eso fue nuestro gauge. Pero que nos permitió encontrar esta fórmula que está acá, que es muy cómoda para calcular. ¿Ok? O sea, uno tiene derecho a usar esto no hay ningún problema, me da el mismo campo magnético, ¿ok? No hay ningún problema, pero le pedimos una propiedad especial, que la divergencia se hace aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, voy a hacer un ejemplo de esto que está acá. Un ejemplo, obviamente, vamos a tratar de usar analogías, que es más fácil de... ¿Cómo te llamas? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Es simplemente vamos a considerar un ejemplo simple de... se me olvidó hacer una observación, pero ese es buen ejemplo. Si tomamos un hilo y hay un J hacia arriba. La pregunta es ¿cuál es A en todo el espacio? Si quieren, ¿cómo es A y cómo es B en todo el espacio? B ya lo hemos calculado, B lo conocemos, lo hemos calculado, lo noto simplemente, pero que lo derivaba a partir del A, si no se recuerdan, eso era usando la ley de supresión de Ampère, y también lo hemos hecho de forma integral, vale un 0, partido por J, por I, partido por la coordenada en coordenadas cilíndricas, en la dirección phi, unitaria. ¿Ok? Eso nos da un campo magnético así. Que simplemente donde sea el campo magnético es una flecha, a no le gustan los colores. Vamos a sacar colores, después los borramos, pero que no nos reten mucho. ¿Ok? Pero obviamente es mucho más entretenido el mundo a colores que sin colores. Entonces, ¿me escucho? ¿Entra el dibujo? No sé si era posible hacer otro ejemplo, ya que este ya más o menos lo analizamos y probablemente sean harto más complicados los del control. No, por supuesto, si lo puedo hacer más ejemplos, pero es que lo que quiero usar, porque me gusta este ejemplo, es que no voy a calcular nada, lo voy a hacer por analogía. ¿Ok? Entonces quiero tratar las analogías, o sea, si ya han hecho ejemplos de potencial escalar, la gracia que tiene es que es simplemente hacer lo mismo que hacían antes en la parte potencial, pero hacerlo por flechas, o sea, vectorial, por eso quiero hacer analogía. ¿Okay? Y además este ejemplo me sirve porque seguramente es el ejemplo que tiene más intuición como el campo magnético. ¿Okay? Entonces voy a usar eso, pero de todas maneras después voy a calcular otro, que es de una espiral cerrada. Eso lo voy a hacer inmediatamente después que les termine de enseñar esta parte de esta. Entonces, ok, voy a seguir con este ejemplo. Entonces, fíjense que B decae a medida que voy alejándome
el campo magnético cada vez menos intenso y decae como en el inverso de la distancia. ¿Ok? Eso es lo que hemos sabido. Entonces la pregunta es ¿cómo es A? Entonces, uno esperaría que el A debiera ser al menos proporcional al J. El J va hacia arriba. J, si se fijan, es el vector que va hacia arriba. Es decir, que J es aquí así. ¿Ok? Y en realidad es la corriente lo que tenemos ahí, integral de J. Por eso escribimos así. Entonces, ¿cómo saber cómo es el A? Veamos cómo se puede calcular. Entonces, el A, o la expresión integral que acabo de hacer, uno diría, bueno, eso debería ser simplemente un 0 partido por 4pi, integral de volumen de J partido por R menos R', y eso integral de volumen. Ahora, la primera cosa fácil o más simple es que va con el inverso de la distancia y no con el inverso al cuadrado en la dirección vectorial. Es un poco más fácil. Ahora, lo primero que debería hacer es que, como aquí debería agregar un dato, es como el cable es delgado, si tiene sección pequeñita, suponemos un cable delgado, que es lo que siempre hemos estado haciendo, cable delgado. Entonces, en realidad yo debiera poder integrar la sección transversal, es muy chiquita, y entonces esto debería ser simplemente un 0 partido por 4pi, integro esto que está acá, lo escribo como un ds por un dl, entonces eso lo puedo reescribir como simplemente una integral ahora de curva, gamma, y esta es la curva gamma, en este caso línea recta, gamma, del ds con el j lo transformo en corriente. Ahora la corriente es un escalar, así que me tiene que dar una flecha, la flecha se la traspaso al delta L, y eso me queda dividido por R menos R', y obviamente este delta L está en las coordenadas primas, y nos queda una expresión un poquito más cómoda para calcular. ¿Ok? ¿Está claro lo que hice? Simplemente integré la superficie, y lo que me queda del J es solo la corriente hacia arriba. Así que me queda esta expresión que es un poquito más cómoda para calcular. De hecho, esta va a ser la que vamos a usar en la práctica para calcular muchos ejemplos. ¿Ok? Si no, hay que hacer simplemente, si alguien me da una corriente, la tengo que calcular. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejercicio que les hice en la clase, el último ejercicio irrenunciable, les puse una esfera que estaba girando. Ahí uno puede calcular cuál es el J o el I, y calcular, preguntarse cómo es el A asociado. ¿Ok? Uno puede tratar de hacer ese mismo tipo de problemas. ¿Sí? Y entonces, en este caso, va a ser una analogía. Para que en vez de calcular esta integral, eso va a ser difícil, es simplemente la analogía que voy a hacer es que esto correspondería, para el caso análogo, sería algo así como una densidad de carga constante partido por la distancia. Sería igual a tener esto, la analogía que debería ser, lo voy a en otra página, uno debería hacer una analogía. ¿Cuál analogía? Entonces, para resolver este problema, la analogía que voy a hacer es que el problema para el potencial es análogo, entonces, y eso me va a permitir encontrar la solución de forma mucho más simple. Entonces, vamos a decir que el problema es análogo. Entonces, problema análogo. Entonces, problema análogo. Lo dibujo, es análogo a tener simplemente un cable con densidad de carga uniforme, que en realidad en nuestra época lo habríamos llamado lambda, densidad de carga lineal uniforme. Problema análogo a un cable con densidad de carga uniforme. Y en ese caso sabíamos resolver el problema, simplemente lo hemos integrado tantas veces que diríamos que el fin valdría simplemente algo así como, diríamos, en ese caso, habríamos dicho que valdría algo así como 1 partido por 2pi, epsilon 0, logaritmo de ρ. Eso era el potencial que encontramos cuando teníamos un hilo con densidad de carga, y un lambda aquí que debería colocar ahí. Eso ya lo calculamos alguna vez. ¿Sí? Entonces, hacer analogías porque muchos de los problemas que espero que puedan resolver usan analogías. Porque uno transforma el problema, por ejemplo, esa esfera que está girando, en realidad es como tener una esfera que tenga una densidad de carga uniforme y sabes calcular el potencial. Como sabes calcular el potencial, pueden deducir trivialmente cuál es el potencial A. Por eso trato de decir que este ejemplo quiero que ocupen analogías, porque eso me permite resolver el problema mucho más fácil. Porque ocupo lo que ya sé calcular y no vuelvo a calcular y calcular y calcular. ¿Ok? Entonces debería ser así. Entonces, en este caso, ¿cuál es la analogía? Si me olvido lo que dice acá, flecha, todo queda igual, salvo aquí. Entonces, en vez de tener un integral de línea, tengo un integral vectorial. Es la única diferencia.
¿Ok? Por lo tanto, me tiene que dar un vector, es la única diferencia. Y el vector sería igual, simplemente si aquí coloco z en la dirección z unitaria. Por lo tanto, si hago eso, entonces uno esperaría por analogía, sin pensar mucho, diría que la debería ser igual simplemente, en este caso el lambda corresponde al i, así que me quedaría quedar un i partido por 2pi, hay un 0, eso de arriba, a diferencia de la dirección 0, log de la coordenada radial, ¿en qué dirección? Es la única parte difícil, debería ser en la dirección z unitaria. Eso es porque el elemento de integración está en la dirección z. ¿Se fijan? Simplemente uno, lo voy a proponer, voy a checar que está correcto, pero lo voy a proponer como solución por analogía, que es lo mismo, salvo que ahora es una flecha, y me tengo que preguntar en qué dirección va la flecha, pero la flecha tiene que ir en la dirección que se mueven las cargas, que en este caso es vertical. ¿Ok? No sé si es claro para todos la analogía. La gracia es que si aprenden a hacer esta analogía, muchos problemas que ya resolvieron, ahora los pueden resolver trivialmente y son capaces de, bueno, pensar la esfera. Si piensa la esfera y dice, pero esto es como tener algo que tiene una densidad cargada en una dirección, que en este caso la dirección es el giro, y inmediatamente uno sabe cuál es la solución. Como ya las han calculado, las conoce, y después, si quieren checar el resultado, uno puede calcular el rotor y verificar que el resultado es el correcto. ¿Ok? O que el resultado tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí por la analogía? O sea, la otra posibilidad es integrar, pero ya hemos hecho muchos ejercicios de integrar, y en teoría saben integrar. Lo que quiero convencerlos ahora es que traten de aprovecharse de todo lo que han aprendido para poder calcular otras cosas por analogía. ¿Ok? Obviamente uno siempre duda y dice, pero no me habría equivocado en algo, ¿cómo podría verificarlo? Y la forma de verificarlo es, bueno, haciendo, por ejemplo, el rotor. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer para chequear. Pero si fijan, por analogía, logré resolver este problema simplemente haciendo una analogía. Veamos si es correcto ahora. ¿Ok? Y obviamente tengo un signo menos porque el potencial había un menos. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? No sé si alguien tiene duda de la analogía. ¿Estamos bien con la analogía? O sea, traten de siempre hacer analogía de lo que era escalar con lo que es vector. Entonces siempre tienen que buscar en qué sentido tiene esta parte vectorial y esa es la única parte difícil. Por analogía. ¿Ok? Entonces, chequeamos. Entonces, revisamos. Entonces, ¿cómo revisamos? Bueno, P tiene que ser igual al rotor de A. Eso debería ser, ahora el rotor lo tengo que calcular sin coordenadas, en este caso cilíndricas. En coordenadas generalizadas era 1 partido, o era esencialmente 1 partido por los elementos de escalares, o los factores de escala de las coordenadas. En este caso era HR vale 1, HZ vale 1, y nos queda solo H de la parte angular, y eso entonces vale 1 partido por R. Después teníamos que en estas componentes debería ser R unitario por H, que vale 1, debería ser phi unitario por su elemento escalar o factor de escala, que sería R, y acá tendríamos Z, que tiene factor de escala 1. Después deberían estar las derivadas de R, de phi, de Z, esto se lo vamos a aplicar a A, y, perdón, A, acá abajo, tenemos la componente AR, A phi, A Z. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿por qué es R fitongo? No entiendo. Recuerda que es el rotor, tiene que ser en coordenadas, tiene que ser un vector acá, el vector de tu base. ¿Ok? El fitongo, estoy usando coordenadas cilíndricas, no voy a buscar acá, usando coordenadas cilíndricas tales que acá tienes phi, entonces tengo ρ como distancia longitudinal, phi como el ángulo que está acá, y tengo z hacia arriba. Entonces, fitongo, el vector, no olvides que va hacia allá, ¿ok? Y aparece un R acá, no sé si te recuerdas, pero es porque, bueno, lo voy a escribir. Es porque le enseñé que el rotor en cualquier coordenada era, cuando tenías factores de escala, H1, H2, H3, se lo aplicabas a coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, cualquier tipo de coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces aquí debería ser el vector en la primera coordenada, en la segunda coordenada, en la tercera coordenada, y estaba multiplicado por factores de escala que eran H1, H2, H3, y acá deberías tener la derivada con respecto a la primera coordenada, derivada con respecto a la segunda coordenada, y la tercera coordenada, y aquí las componentes F de la primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada, en la base en cuestión. ¿Ok? No sé si se acuerdan, pero se los definí en algún momento. ¿Ok? Gracias. Sí, ya sé que, bueno, no se los aprenden mucho, pero son útiles. ¿Ok? Son útiles porque cuando usamos coordenadas o esféricas o cilíndricas u otras, hay que saber.
¿Ok? U otras, porque hay problemas que requieren otras coordenadas. Por ejemplo, si tengo dos cargas, el problema natural deberían ser coordenadas, en ese caso, parabólicas. No sé si las conocen, que son como elipses con parábolas. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Por ahora no hemos necesitado esas coordenadas, pero muchos están. Entonces calculamos esto que está acá. Entonces, ¿cómo calculamos este B? Fíjense, este B, si uno lo mira, es esta parte acá es 0, si lo voy a reemplazar 0, 0. Lo único que tenemos es AZ. ¿Ok? Y por lo tanto, este rotor me quedaría en R, me queda de phi a de z, pero a z no depende de la parte angular, la simetría. Así que eso es 0. Después me queda en z unitario, es de R a de 0, de phi a de 0. Así que es 0. Así que la única componente que nos va a quedar es la componente que acompaña en la dirección phi. ¿Ok? Entonces el A va en Z, pero el campo magnético va en phi por este rotor que está acá. ¿Y qué nos queda? Bueno, lo aplicamos ahí. Eso no, lo voy a comentar, lo escribo al tiro, nos quedaría que va a ser simplemente en phi. Voy a tener entonces, es dr a dz con un signo menos, menos dz a d0. Así que eso vale dr o de ρ, en este caso se coordenaba ρ, le llama ρ. Me equivoqué de notación, debería ser de ρ. Debería ser de ρ a az a de ρ con signo menos. ¿Ok? Tan simple como eso. Así que nos quedaría, si hacemos eso, lo escribo acá. Entonces, lo escribo acá, y eso me debiera dar cuál es el campo magnético, que lo acabo de borrar, me lo borró, pero lo vamos a reescribir, y con eso chequeamos este problema. Entonces, lo que me gusta de este problema es que nos permite aprender a hacer analogía, y de verdad que uno puede aprender a resolver problemas que ya han resuelto haciendo analogía. O sea, cuando vean algo que tiene simetría y tienen que calcular campo magnético, es mucho más fácil calcular el A si logran hacer el análogo eléctrico. ¿Okay? Así que hay que tener creatividad. O sea, si veo una esfera, veo algo así como cono, cosas así, puedo hacer los análogos y tratar de transformar ese análogo a esta nueva representación. Entonces me quedaría que B, que no sé cuánto vale simplemente según esto, menos derivada de A de ρ, era R, pero aquí es ρ, de A de Z, que es función de ρ, en la dirección R por phi unitario, pero había un R fuera, fuera de ese determinante que era partido por R, así que eso se cancelaba, o ρ si quieren se cancelaba. Así que esto vale simplemente menos, hay un menos en el A, no sé si se acuerdan, bueno, lo tengo acá, vale menos, con el menos me queda más, así que eso me va a quedar más y partido por 2pi 0, la derivada de ρ del logaritmo, pero la derivada del logaritmo vale 1 partido por ρ en la dirección phi unitario, y por lo tanto recupero el campo magnético que ya conocí. Entonces, eso me dice que el A que hice con la analogía es correcto. ¿Ok? Y ahora es solo derivar, no he integrado nada, solo derivar, y eso me permite mostrar que es correcto. O sea, ¿qué me dice esto? Me dice, si quieren verlo así, fíjense, voy a dibujar. Si tengo una corriente hacia arriba, y genera un campo magnético que sabemos que decae, tiene una simetría cilíndrica. En cada instante tengo el mismo cilindro, ¿eh? No olvidar, se repite un cilindro así. Me dice que el campo magnético decae con el inverso a la distancia. Estoy exagerando, decae con el inverso a la distancia, eso es B. Y A simplemente era proporcional a I, es decir, si aumento la corriente es más grande, A era igual a I, 0, partido por 2pi logaritmo de ρ en la dirección Z. Es decir que A, y con un signo menos, es decir que A va hacia abajo, y lo peor de todo es que esta vez va creciendo con el logaritmo. Así es el A. En este ejemplo. En este caso me quedó con el signo inverso, y uno dice, ¿pero por qué me quedo con el inverso? El inverso tiene que ver con la analogía que hicimos. Con la analogía que hicimos, me queda, o sea, si recuerdan, es proporcional a J, que tiene un menos. Es menos 1 partido por, o mu 0 partido por 2pi, integral de I o J, de volumen, o de L partido por R. Así que ese menos hace en este caso variación. Así que lo que me queda es que cuando tengo una corriente, el campo magnético apunta en la dirección, o el potencial vector apunta en la dirección opuesta
tiene esta simetría y va a depender cómo es el problema. En este caso, si es una corriente constante, decae o crece con el logaritmo de la distancia. ¿Ok? No sé si es claro para todos, pero eso nos da. Y lo divertido es que el rotor se va haciendo más chico, extrañamente, a pesar que la crece. ¿Ok? A igual que cuando algún problema, por ejemplo, tenían fuerza, las fuerzas típicamente a medida que se alejan, el potencial crece. De hecho, diverge. Piensa en un oscilador armónico, nos queda que va como aquí al cuadrado, así que eso crece a medida que me alejo. Pero la fuerza, bueno, la fuerza también, bueno, en ese caso crece, hay que hacer con cuidado el rotor y las divergencias para que quede bien calculado. ¿Ok? Pero no sé si está claro hasta ahí. No sé si está bien, no sé si alguien tiene, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces eso nos permite, por analogía, calcular el potencial. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer otro ejemplo, pero este es un ejemplo muy, muy importante que en realidad nos va a permitir entender cómo funcionan los imanes. Así que voy a tratar de entender cómo es el campo magnético que tiene un átomo, y después esto me va a permitir sumar y encontrar cómo es el campo magnético de un imán. ¿Okay? Así que voy a tratar de resolver un problema un poquito más sofisticado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros en casa? ¿Estamos bien? Por si acaso. ¿Estamos bien de casa? ¿Por verificar? Muy Sí, bien, creo. gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar entonces de hacer otro ejemplo, pero este ejemplo sí tiene una motivación profunda. Con esto después voy a tratar de construir la magnetización, voy a tratar de construir, digamos, muchas cosas, pero todo motivado de la estructura de la materia, y la materia, quiero decir, la materia de los átomos, y con esto en realidad vamos a hacer el análogo de la polarización. Para nosotros, cuando construimos la materia, descubrimos que ok, teníamos cargas puntuales, con eso construimos el campo eléctrico, pero después descubrimos que había elementos básicos de la naturaleza que tenían una carga neta cero, pero sí generaban campo eléctrico, que eran los dipolos. Y con los dipolos construyo la materia dipolar, con ello explico la materia que nos rodea. ¿Ok? Porque la materia que nos rodea puede estar neutra, sin embargo, bajo perturbaciones, las cargas se redistribuyen y generan campos eléctricos, y eso hace que tenga un montón de propiedades. ¿Okay? Casi toda la materia que nos rodea es de naturaleza dieléctrica o grosso modo dieléctrica y tiene propiedades interesantes. ¿Okay? Entonces vamos a ver que el análogo, y va a ser el elemento básico del magnetismo, es que como no tenemos cargas magnéticas, el análogo del dipolo va a ser el que nos va a permitir entender el magnetismo en profundidad. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser el análogo? Entonces vamos a hacer el campo magnético de una espira motivado por los átomos. Campo magnético de una espira circular. De una espira, ni siquiera circular. ¿Ok? Y esto en realidad, si quieren verlo así, va a ser algo así como el análogo, quizás deberíamos llamarlo así, análogo a un dipolo. Recuerdo el último dipolo que estudiaron fue en el control, cuando tenían dos esferitas separadas, eso es un dipolo. ¿Okay? Y cuando alguien me preguntaba, pero es que no sé graficar eso, era horrible, porque eso era graficar un dipolo, que supuestamente ya lo conocían de memoria. ¿Okay? Dos esferas son igual a dos cargas puntuales que no coinciden en su centro, luego son dos cargas separadas. Era eso lo que esperaba calcular a todo esto. ¿Okay? Pero obviamente, bueno, no, como no son cargas puntuales, piensa que no es análogo, pero es exactamente análogo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la motivación, colocamos primero la motivación. La motivación profunda de esto tiene que ver con los átomos. Los átomos, entonces, tenemos cargas positivas en el núcleo, rodeadas de cargas, digamos, en el núcleo neutras, que son los neutrones, pero que tienen dipolos. Ok, entonces ese sería nuestro núcleo. Y afuera tenemos un electrón, que en realidad la correcta representación de un electrón es una función de onda. Es decir, por ejemplo, tenemos acá un orbital, es algo así. Es una onda que está acá girando y que es justo coincide para que sea una onda estacionaria. Eso lo llamamos un orbital. Cuando aprendieron lo que es un orbital S, P, F, E, no sé, supongo que eso lo aprendió en su curso de química, lo que uno descubre en realidad es que los electrones son una onda, y esa onda está encerrada en una cierta región, y para que eso sea estable tiene que ser una onda estacionaria. Así que eso me hace que las longitudes de onda estén cuantizadas. ¿Okay? Y eso tiene que ver con la energía. Cuando toman una cuerda de violín y la perturban, ven modos de oscilación, no ven cualquier longitud de onda.
Ven notas musicales. Esas notas musicales, imagínense ahora las encierro, las coloco en un círculo, esos son los niveles atómicos que describe un átomo, y son ondas que generan todos los orbitales que conocen. Bueno, no sé si se los han presentado así, supongo que sí, de forma más correcta, ya está un poco, no es simplemente una carga que está dando vuelta, es una onda estacionaria, y si no fuera estacionaria es un estado inestable, por eso corresponde a que esté ahí. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la longitud de onda? Bueno, esa longitud de onda es el estudio de Broglie, ¿ok? Haciendo simplemente analogías entre el momentum y la energía, y uno puede establecer cuál es la onda de la materia que está girando los átomos. A mucha gente más bien le gusta hacer esta analogía, pero esta que le acabo de decir es mucho más correcta, pero después una cosa así, y todo el mundo queda feliz, no sé por qué, sin que nadie entienda que son esas órbitas que están afuera, dando vueltas. ¿Okay? Esas órbitas que están dando fuera acá, lo que estoy tratando de hacer la analogía, corresponde a una longitud de onda precisa que la onda de materia, que en este caso el electrón, se cierra para hacer una onda estacionaria. ¿Ok? Pero como son cargas moviéndose, en nuestra teoría, lo que deberíamos entender, o sea, en nuestra teoría eso sería un átomo. En nuestra teoría, eso que está ahí, nosotros simplemente, si nos imaginamos, o sea, un átomo de hidrógeno, que es el más fácil de todos, hidrógeno, entonces nos imaginaríamos, tenemos un núcleo que tiene, no sé, un protón, un neutrón, ¿ok? La estructura de materia más básica que tenemos. Entonces nuestro átomo de hidrógeno, entonces tendríamos el electrón por acá dando vuelta, ¿ok? Así, en realidad es una esfera, es una cosa un poco más compleja de la imagen que estoy dando. Eso que está ahí nos imaginamos algo así como que afuera hay una corriente girando. ¿Ok? Es muy rápido el movimiento, así que nos imaginamos una especie de corriente que está girando. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sería un modelo primitivo, pero razonable, con el cual vamos a descubrir muchas propiedades de la materia. Porque va a ser nuestro primer modelo que nos va a permitir explicar por qué la materia se magnetiza. Y también nos va a permitir después quizás explicar por qué hay imanes. ¿Ok? Vamos a entender que la materia en realidad está llena cuando alguien me pone un bloque de materia. O sea, cuando alguien me dice, ¿qué es un imán? Por ejemplo, ahora si alguien me preguntara en la calle y me dice, mira, ya, yo he jugado toda mi vida con imanes, estoy feliz, me encanta que se atraigan, se repelan, etcétera, pero ¿qué son? Entonces uno le diría, mira, lo que tienes que hacer es que si tomas los imanes y los miras con más cuidado, los átomos tienen una gracia, es que cada átomo tiene una especie de espira bueno, son más complicados, pero algunas de las líneas, algunos de los orbitales que tienen la gracia que están todos ordenados, apuntando en la misma dirección. ¿Okay? Es eso lo que hace que haya un magnetismo, o sea, están todos apuntando así, y entonces la gracia es que todos los átomos que los constituyen están sincronizados. ¿Okay? Y por eso, cuando uno toma, no sé si lo han hecho alguna vez, uno toma un imán y calienta. Si lo meten, no sé, a altas temperaturas van a ver que deja de ser magnético. ¿Okay? Y la razón por la cual deja de ser magnético es que a altas temperaturas las fluctuaciones térmicas hacen que estos orbitales no coinciden, empiezan a desordenarse y uno empieza a apuntar para arriba, otros para abajo, es decir, que algunos están desordenados. Por ejemplo, esta apunta hacia acá y la mayoría está apuntando hacia acá. La mayoría hace que este sistema esté sincronizado y por lo tanto establece un orden. Sin embargo, si uno aumenta la temperatura, uno puede hacer que esto se desordene y pierda esta propiedad maravillosa. Y viceversa. Esto me dice que si tomo cualquier cosa y la enfrío, entonces en algún momento se puede volver un imán. ¿Okay? Y esa temperatura tiene un nombre, se llama temperatura de Curie, ¿okay? Que nos dice que a qué temperatura aparece este orden en el cual la interacción del momento magnético, vamos a ver cómo se define eso, hace que se sincronicen unos con otros y aparezca la magnetización. ¿Okay? Tenemos la suerte que a temperatura ambiente hay materiales magnéticos, son los imanes que nos rodean. ¿Okay? Si tuviéramos un lugar muy caliente no los veríamos, si tuviéramos un lugar más frío veríamos que hay más imanes. ¿Okay? De hecho, parte de nuestros órganos tienen imanes. ¿Okay? O sea, uno de ellos que no entendemos muy bien, por ejemplo, que alguna gente habla del sexto sentido de los animales, no sé si saben, pero todos estos animales migratorios ocupan el campo magnético de la Tierra para orientarse. ¿Okay? Hay bacterias que ocupan el campo magnético para dirigirse a cosas. Hay mamíferos acuáticos, como los delfines, que ocupan también, sienten el campo magnético. Muchos de ellos se pueden mover, hay tortugas que ocupan el campo magnético. Y dice, pero ¿cómo son capaces de ver algo que nosotros no vemos?
Y la explicación es que aparentemente el magnetismo que tenemos, sobre todo en nuestra cabeza tenemos una buena concentración de material magnético, es muy débil todavía. Nuestra evolución no nos llevó a alcanzar ese desarrollo. Si habríamos sido un poquito más evolucionados, quizá en el futuro algunos de, no sé, nuestros hijos, descendientes, logren tener más acumulación magnética, seguramente podrían sentir el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? Y podrían entonces saber dónde apunta el norte y el sur, y no necesitarían tener brújula o aparatos que los dirijan. ¿Okay? Tendrían otro sentido más. La visión, o leer, o escuchar, son simplemente aparatos que nos permiten conectarnos. El campo magnético para nosotros no es muy útil, no nos damos cuenta. ¿Okay? La única forma que nos damos cuenta del campo magnético es simplemente usando aparatos. O sea, si ustedes lo encierran en una pieza oscura, ninguno de ustedes va a saber dónde está el norte o el sur. De hecho, si les pregunto, ¿en qué dirección apunta el campo magnético acá? ¿Alguien sabe en qué dirección va el campo magnético aquí en esta sala? ¿No? En casa, ¿alguien sabe en qué dirección va el campo magnético de la sala? Así que conoce esta sala, capaz que ni siquiera hayan visto alguna vez en su vida. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, hay una ayuda en la escuela si es que nadie sabe para dónde va el campo magnético. Tenemos la suerte que el edificio al frente es norte-sur. Fue construido apuntando perfectamente en la dirección norte-sur. Sur, el cual que está allá, norte el de acá. ¿Ok? Por lo tanto, me dice que son norte-sur, por lo tanto el campo magnético en este caso lo está atravesando paralelamente hacia allá. ¿Ok? Sale así, en este caso va hacia allá el campo magnético. Pero ninguno de ustedes sabe que va hacia allá. Yo tampoco. Yo solo tengo que recordar dónde está el polo sur y el polo norte para saber que está ahí, o buscar una brújula que me diga dónde está el norte y el sur. ¿Ok? Pero, entonces, hay materiales que tienen suficiente magnetismo y lo ocupan, y hay seres vivos, la materia viva, consciente, es capaz de usar estas propiedades en forma útil. Por ejemplo, todas esas son las aves migratorias, que uno dice, ¿pero cómo son tan inteligentes? No tienen nada de inteligencia, tienen simplemente un imán conectado en su cabeza que les da información. ¿Ok? Nosotros nos faltó. Si hubiéramos tenido un poco más, seríamos quizás un poco más inteligentes aún. ¿Ok? Pero bueno, nos tocó no tener tanta propiedad magnética. ¿Ok? Pero sí lo usamos, por ejemplo, y eso lo usamos aplicando campos magnéticos muy intensos para estudiar, por ejemplo, resonancias magnéticas, y etcétera. Si usamos que tenemos un poquito de magnetismo muy débil, no útil para las cosas que nos gustaría espontáneas, pero sí lo usamos. O sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, un órgano, es muy fácil magnetizarlo y estudiar su estructura, y eso es lo que hacemos en las resonancias magnéticas. ¿Ok? Así que eso también lo usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, volviendo al punto y la motivación, es que entonces, por ahora, el modelo pobre que vamos a hacer es simplemente vamos a pensar que un átomo es algo así. ¿Ok? Es un poco pobre, pero suficiente para entender muchas cosas. ¿Ok? Suficiente para modelar la materia. La materia la vamos a modelar como si hubiera simplemente corriente girando. Con eso vamos a poder explicar muchas propiedades, como algo se magnetiza, porque es un imán, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Simplemente ahora vamos a avanzar en esa dirección, pero quiero que esté clara la motivación. ¿Está clara la motivación en casa? ¿Estamos bien? Profe. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora nos vamos a poner a estudiar. Entonces, esa persona que me para en la calle, yo debería decirle simplemente, mira, la materia está formada por átomos. Los átomos, piensa lo que son simplemente corrientes, donde están permanentemente moviéndose los átomos, haciendo órbitas. Piensa que son circulares para que sea más fácil. Y esas órbitas circulares, si están sincronizadas, entonces imanes. ¿Okay? Y después yo le puedo decir un ejemplo. Y por ejemplo, tu teléfono, tu computador, donde almacenamos información, lo que hacemos es eso todo el tiempo. Le pasamos un imán para magnetizarla y guardar un 0, un 1, y con eso hacemos cientos de aparatos que nos rodean. De hecho, todos esos aparatos electrónicos tienen simplemente zonas donde guardamos información magnetizando o desmagnetizando. ¿Okay? Esos son nuestros discos duros. ¿Okay? Así que eso tiene una utilidad importante en nuestra vida cotidiana. Ok. Entonces, espero que ya estén más convencidos, y entonces cuando alguien nos pare en la calle y les pregunten qué es un imán, no digan, oh, eso es mágico. Por entender entonces más profundamente qué es lo que es. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a modelar la materia, modelamos la materia como simplemente una espiral que circula corriente. Una espiral, y eso, si quieren, lo llamaríamos orbital, usando el lenguaje de la gente que estudió la materia.
modelamos la materia como una espiral con corriente. Ya como nervioso que sea así, o sea, el día que deje de girar los electrones estaríamos en problemas, pero están girando y son completamente electrones. Entonces, un átomo, si quieren, lo vamos a ver así. Un átomo lo vamos a ver así. La carga al centro da lo mismo, porque está estática. Lo importante es donde hay corriente, eso debería generar campo magnético. Y la pregunta que me voy a hacer es la siguiente, es que me voy a preguntar si me coloco muy lejos y esto está acá, la pregunta que me voy a hacer es cómo es el campo magnético acá y cómo es el A acá. Sí, es eso lo que voy a tratar de resolver. Entonces, la idea es que vamos a tratar de hacer la misma idea que hicimos para dipolos. Voy a tratar de calcular el campo lejano. ¿Por qué? Porque típicamente, no les dije, pero estas distancias, si quieren, voy a hacer acá, voy a colocar acá. Cuando toman una espira así, típicamente las distancias que hay acá, esta distancia que está acá, es donde está girando esto, es, vamos a llamarlo si quieren R', vamos a ver si colocar mi sistema de coordenadas acá por simplicidad. R' es típicamente un Angstrom. ¿Ok? Un Angstrom. Eso es 10 elevado a menos 8 centímetros, o si quieren 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ok? Eso es muy, muy pequeño. Y la escala donde típicamente nos hacemos preguntas, la escala de R típicamente es del orden, por ejemplo, estamos midiendo en centímetros, milímetros, etc. ¿Ok? Son distancias muy, muy grandes comparadas a la escala atómica. Las preguntas que nos vamos a hacer, o típicamente nos hacemos en la escala de los milímetros, no digamos nosotros, centímetros, metros, kilómetros. Y los átomos son muy, muy pequeñitos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es simplemente encontrar una explicación, y solo, simplemente todavía sin entrar en lo que voy a hacer en detalle, pero lo que vamos a descubrir, igual que los dipolos, vamos a introducir un concepto que es muy importante, que vamos a mostrar que obviamente si esto se hace chico, 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 la corriente desaparece. Así que vamos a tener que introducir una cosa que vamos a llamar momento magnético, y vamos a descubrir que incluso hasta las partículas fundamentales lo tienen. El electrón tiene un momento magnético, o sea que no sabemos cómo diablos la corriente está circulando, tiene esta propiedad como si fuera una corriente, el electrón mismo fue una especie de corriente. O sea, pensamos que el electrón es algo así como una esfera que está girando, y que la carga está en la superficie. Entonces, ¿pero cuál carga? Si es la carga más pequeña que conocemos. No sabemos, pero tiene esta propiedad de que llamamos momento magnético como el límite de que este R' tienda a cero, que la corriente tenga infinito. Estoy anotando el resultado, simplemente para que tengan una idea de lo que voy a hacer, porque lo voy a calcular, voy a mostrar cómo es. Y lo que vamos a encontrar, el momento magnético va a ser simplemente algo así como el área que está acá, el área orientada. ¿Ok? Área orientada, no sé si conocen ese concepto, simplemente el área orientada, si es que alguien no la conoce, es simplemente el área que tiene eso que está acá. Eso, si uno lo coloca vectorial, es simplemente algo así como dr cruz r. ¿Ok? Eso me da, y eso dividido por 2, eso me queda el dr, uno hace el producto cruz, seguramente se recuerda, eso lo descubrieron haciendo un momento angular, aparece con Kepler, eso nos da el área, pero en la dirección ortogonal al área, y esto multiplicado por la corriente es lo que llamamos esencialmente el momento magnético. Ahora, el momento magnético simplemente va a ser el análogo de lo que es un dipolo. O sea, la materia a nivel fundamental va a tener dipolos. Esos son, si quieren, los dipolos, va a ser la propiedad simplemente tener cargas separadas. Ahora, si tengo cargas girando, toda cosa tiene un momento magnético. Tomo un átomo y puedo calcular cuál es su momento magnético. Tomo un electrón, puedo calcular cuál es su momento magnético. Tomo un protón, un neutrón, cualquier pregunta fundamental, me puedo preguntar si tiene un momento magnético. Es decir, vamos a ver que eso nos va a permitir explicar con esto, voy a construir un campo magnético del imán más pequeño que conocemos en la naturaleza, que es el momento magnético, en particular un electrón, al cual le ponemos un nombre más bonito, le llamamos spin, porque nos parece algo un poco más peculiar y más profundo también. ¿Ok? Entonces, la próxima clase, que no va a ser presencial, solo va a estar en el curso, hacer la única clase, espero que así, y también la complementaria, pues seguramente voy a tratar de explicarles más cosas. Voy a explicarles cómo uno puede calcular el campo magnético de una espiral, y a partir de él después voy a definir la densidad del momento magnético, y eso lo vamos a llamar magnetización, y con eso va a poder hacer todos los análogos de vaporización,
podemos hacer todas las analogías que hicimos en el caso eléctrico, pero ahora el caso magnético. ¿Ok? Así que con eso nos va a permitir entender el magnetismo. Así que eso vamos a hacer y seguramente el próximo martes vamos a empezar a ver, espero yo, la ley más importante ya que nos cambió nuestra vida, que fue la ley, digamos, de inducción magnética que nos permitió hacer motores eléctricos, nos permitió hacer el generador de electricidad, que es realmente lo que a ustedes les cambió la vida, a ustedes y a mí, por supuesto, a todos nosotros. ¿Okay? Gracias a Faraday, esa fue la gran revolución del electromagnetismo. ¿Okay? Hasta ahora es teórico, pero esa parte ahí sí va a ser lo que va a originar motores. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda, tanto en casa como acá. ¿Estamos bien? ¿Profe? Ok. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Qué representaba la última integral que hizo? La que está abajo. Eso es simplemente el D elemento de R por R. Eso recuerda a Kepler. Kepler, con eso uno puede mostrar la segunda ley de Kepler. Quiere decir radio por lo que se mueve cuando tomas una órbita cerrada. Eso te da el área cuando uno integra en toda la curva cerrada. Ya. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Profe? ¿Sí? ¿Estamos claros todo en caso también? Me queda una duda sobre cómo realmente calcular ese momento magnético. Porque Lo voy a como extraño esto de... ¿cachai? Lo voy a calcular porque aquí va a salir un área y voy a tomar el límite cuando esa circulación tiende a cero, porque el átomo es muy pequeño, y eso te va a dar algo así como tomar un electrón, pensar que el electrón es como una corriente, y voy tomando el límite que cada vez el radio del electrón es más pequeñito, y suponiendo que la corriente que pasa es muy intensa. En el caso del electrón, la carga eléctrica que está circulando es muy grande a distancia muy pequeña. El electrón tiene un tamaño de 10 a la menos 23 metros y tiene la carga de un electrón, que es chiquitita, pero a esa escala es gigante. Por lo tanto, en física no es que tomamos el límite, es simplemente hacemos el producto de estas dos cosas, donde una es grande y la otra es chica. Para nosotros ya. significa, ¿okay? No hacemos una definición matemática, sino obviamente físicamente una es grande y la otra es chica y hacemos el producto. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Ok? Físicamente hablando. ¿Ok? Ok, estamos listos. Ok, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos, cuídense. Gracias, chao, ¿Profe? profe. Chao. ¿Profe, una pregunta? Sí, escucho. Que no tiene que ver con la clase, pero quería preguntar si lo de la carta